tengo 6 nietos de 2 hijas y evidentemente siempre tratamos de disfrutar de ellos, de pasar buenos tiempos con ellos. Evidentemente siempre tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que seleccionar el tiempo, porque la vida pasa y las nuevas generaciones seguirán adelante. Así que es importante saber aprovechar el tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Bien, el tema que vamos a tratar esta mañana tiene que ver con la pregunta ¿cómo se salva el hombre, el ser humano? El hombre, la mujer, el ser humano. ¿Cómo se salva? Esa es la gran aspiración desde hace miles de años de la humanidad. ¿Cómo podríamos salvarnos o qué significa la muerte, la lucha contra la muerte? Los científicos hoy en día luchan contra el envejecimiento. Seguramente habréis oído noticias que hablan de que van a encontrar el secreto de la vida eterna. Pero en realidad sacan teorías y hacen afirmaciones, pero a final de cuentas la Biblia establece que no, el ser humano no pasará de los 120 años de vida, si es que llegamos. La cuestión ahí es entender que todo ser humano, el destino final es la muerte. Ese es el último telón de la historia de nuestra vida. La cuestión es qué pasa después de la muerte. Y ahí la importancia de realmente no confiar en filosofías, sino confiar en algo seguro. Jesús murió y él dijo, en el tercer día yo resucitaré. Y 3 días después él resucitó. La prueba de ello es que sus discípulos le vieron, sus vidas fueron transformadas y ellos fueron el motor para la proclamación del Evangelio. Desde entonces, Jesús es el personaje más conocido de la historia. Hace poco leía una información sobre Steve Jobs. Steve Jobs fue el fundador de la empresa Apple y un hombre muy hábil en términos tecnológicos, pero él al final de su vida tuvo un cáncer de páncreas y definitivamente eso fue el final de su vida. Leí en esta información cuáles eran algunas de las frases o de las preocupaciones de este hombre durante el tiempo que estuvo en el hospital. Os leo alguna de estas frases. Murió como un multimillonario a la edad de 56 años de cáncer de páncreas y estas fueron sus últimas palabras unos días antes de morir. Os simplemente leeré algunas frases. Él dijo, en este momento acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. Sea cual sea la etapa de la vida en la que nos encontremos, en este momento, al final, vamos a tener que enfrentarnos al día en que caiga el telón. ¿Te das cuenta de tu verdadera felicidad? ¿Te das cuenta de que tu verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo? Él está diciendo que en esos momentos te das cuenta que la verdadera felicidad interior no proviene de las cosas materiales de este mundo. Uno se pregunta, ¿realmente buscó a Dios este hombre en esos momentos? Parece que no. Él era budista y él confió en muchos de los métodos naturalistas, pero no buscó a Dios.
No sabemos si en su mundo interior en algún momento clamó, pero no hay evidencias de que él realmente llegó a conocer a Dios. Le buscó en espíritu y en verdad. Es curioso porque este hombre fue abandonado por sus padres. Sus padres eran una pareja de jóvenes universitarios, la chica quedó embarazada, no estaban casados y dieron a Steve Jobs en adopción. Y los padres que le adoptaron fueron los que le dieron el nombre y luego pues creció en esa familia. Él nunca quiso saber nada de su padre biológico. Sabía quién era, pero no quiso saber nada, absolutamente nada. Él tuvo que luchar para conseguir lo que consiguió. Y triunfó, en el mundo triunfó. Pero curiosamente él repitió la historia de su padre y tuvo una relación con una chica, una compañera, estudiante, y quedó embarazada y tuvo una hija. Pero él nunca reconoció a su hija. Es muy curioso. La cuestión es, ¿qué ha pasado con este hombre? Ha triunfado. Era multimillonario, pero su vida estaba vacía. Cuando llegó a reflexionar, al final, cuando está en un hospital, ya a punto de, le quedaban 3 o 4 días. Después de eso falleció. La gente a veces solo piensa en la muerte cuando están cerca de ella. Qué bueno es pensar cuando estamos lejos de ella, en el sentido de saber tomar las decisiones adecuadas para la vida. Él no lo hizo durante su vida. ¿Dónde está ahora? No lo sé, solo Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero si él nunca volvió a Dios, nunca descubrió a Dios, realmente no está con Dios, eso está claro. Y la cuestión que queremos plantear esta mañana se planteó por parte de una persona que hizo la misma pregunta a Jesús. Un joven, rico además, un joven famoso, un joven a quien reconocían en la sociedad en la cual vivían, la sociedad judía, un importante, una persona importante. Pero este joven tenía un vacío existencial impresionante. A pesar de todo lo que tenía, él notaba que le faltaba algo en su propia vida. Vamos a leer el texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículos 17 al 27. Marcos, capítulo 10, 17 al 27. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar
un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Este encuentro de Jesús con un hombre importante, como nos dice, este relato aparece en los 3 evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Cuando leemos la Biblia y tenemos 3 versiones muy parecidas, es importante reunir toda la información de los 3 para captar mejor la situación a la cual nos estamos enfrentando. De esa forma se complementan, no es una contradicción, sino se complementan, porque cada uno de los evangelistas ha puesto énfasis en algunos aspectos. Pero el resumen de los 3 es que este hombre era un hombre joven, era un principal, o sea, alguien con autoridad, probablemente un miembro del Sanedrín, y a la vez vino corriendo a los pies de Jesús y se arrodilló. Esos aspectos son muy importantes de tenerlos en cuenta, porque estamos hablando de un hombre joven, poderoso, porque tiene dinero, es un hombre admirado, porque todo el mundo iba a preguntarles cualquier duda que tuvieran, iban a consultar a estas personas. Eran las personas que realmente eran admiradas en la sociedad. Sin embargo, nos damos cuenta de que él viene corriendo y dobla su rodilla en público delante de Jesús. Eso nos demuestra la gran angustia o la soledad o la carga que tenía este hombre en su corazón. Lo tenía todo, pero no tenía nada. Y Jesús dijo claramente, ¿de qué servirá al hombre que gane el mundo y pierda su vida? Era la situación de esta persona. Y es la situación de muchas personas, es la situación de Steve Jobs y la situación de aquellos que confían en las riquezas, en la fama, en el reconocimiento, en el atractivo superficial. Lo tienen todo, pero en su interior están vacíos, porque la presencia de Dios es lo único que puede satisfacer el espíritu humano. Si esa presencia no está, si ese contacto con Dios, el Creador, nuestro Creador, no se ha restablecido, todo lo demás no sirve. Podemos ser influencers, ¿vale? Que es el término, digamos, adorado hoy en día. Por cierto, ayer leía en el periódico de una influencer de 21 años que ha aparecido muerta. Y están apareciendo muchos así, que sea por una cosa o por otra, realmente son admiradas. Esta persona de 21 años, una mujer, tiene o tenía 1 millón de seguidores en su TikTok. La cuestión es que, ¿qué ha pasado en la vida de esta persona? Admirada por todos, sin embargo, en su interior, vacía. Y así sucesivamente. La cuestión es, tú y yo, ¿en qué estamos basando nuestra vida? ¿En las apariencias? ¿En aquello que tiene que ver con lo que el mundo ofrece? ¿Estamos llenándonos de cosas superficiales que no sirven para llenar el corazón humano? La pregunta de este joven era algo dramático. Y le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué haré? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna? O sea, sé que voy a morir, como todo el mundo. Todos aquí vamos a morir en algún momento de nuestra historia. Pero ¿qué pasa después? La vida eterna, la existencia del ser humano. Y ahí nos damos cuenta de que él no tenía respuesta para eso. Era un hombre que probablemente debía tener respuestas para todas las preguntas que le hicieran, pero él no tenía respuesta para algo muy profundo en su vida. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer yo
para ganar la vida eterna. Sorprende la respuesta de Jesús, que es una pregunta. Fijaros, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque él dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, él no contesta a la cuestión de la pregunta, sino le pregunta, o sea, contesta con una segunda pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Aclárame eso. Parece que hay un silencio. El joven no responde. Simplemente hay un silencio. Porque Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay bueno uno, y ese es Dios. ¿Por qué me llamas bueno a mí? En ese silencio hay muchas expresiones. Es un silencio de no compromiso. Porque el joven hubiera podido decir, te llamo maestro bueno, porque creo que eres Dios. Esa sería la respuesta lógica. Jesús le dice, solo hay uno bueno, que es Dios. Y evidentemente tenía a Dios delante de sí mismo, un Dios hecho hombre, humillado. Un Jesús que se ha humillado y viene como siervo sufriente a esta tierra, no como Rey de reyes y Señor de señores, como vendrá en un futuro probablemente muy cercano. La cuestión es que cuando el joven dijo, maestro bueno, y Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Jesús lo que quiere es que matice la razón de utilizar esa palabra, porque en el griego aparecen dos palabras para algo bueno. Una es lo bueno en esencia, puro, limpio, algo que es bueno, no solamente de apariencia, sino en esencia. Y otra palabra que no es la que utiliza el joven, que tiene que ver con bueno cuando es aparente, algo que es atractivo, es agradable, pero que no implica la esencia. De hecho, podemos comprar coches que nos parecen atractivos, buenos y tal, y a los pocos meses se estropean, porque en esencia no estaban buenos, ¿no? La cuestión es que el joven lo que utilizó fue la palabra bueno en esencia, que solamente es Dios, evidentemente. Pero el joven no contestó a eso, y hubo un silencio probablemente. Y es entonces cuando Jesús le hace entonces otra pregunta. Y le dice, ¿los mandamientos sabes? No adulteres, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le plantea la segunda parte de la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento tenía dos tablas, ¿os acordáis? De las tablas de Moisés. La primera tabla hablaba de la relación del ser humano con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás otros dioses, etc. La segunda parte habla del ser humano en relación con los demás seres humanos. Y Jesús le cita la segunda parte de la ley. ¿Por qué? Porque él no ha respondido a la primera pregunta que le ha hecho Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Si sabes que bueno solamente es Dios. Entonces, como no ha respondido a eso, lo que le plantea es la segunda parte de la ley, que tiene que ver nuestras relaciones los unos con los otros, con el ser humano. Y la cuestión es que el joven dice, todo eso, maestro, lo he guardado desde mi juventud, desde los 12 años. O sea, la juventud para el mundo judío empieza a los 12 años. Es lo que llaman, lo que se llama el bar mitzvah, que es cuando el niño, cuando llega a cumplir 12 años, es algo así como la comunión católica, si os situáis, ¿no? Pero en realidad la comunión católica es a los 8 años. Pero
es cuando el niño ya es considerado responsable ante las decisiones de la vida. Por tanto, lo que él estaba diciendo es, desde los 12 años he cumplido todas esas cosas. Jesús no le dice, no, estás equivocado. No. Probablemente él hizo eso. Probablemente era una persona comprometida, responsable, que hizo lo que tenía que hacer con los demás. Hay muchas personas buenas en este mundo, a veces mejor que yo y mejor que cualquiera, que hacen muchos sacrificios por otros. Esta mañana, cuando salíamos de casa, salía un vecino de nuestra calle y hemos parado un momento para saludarle. Y es un hombre servicial, muy servicial, siempre está ayudando. Y nos decía que, bueno, estaba ayudando a una mujer que necesitaba que le transportase unos muebles o no sé qué. Siempre está haciendo cosas por el vecindario, por personas que conoce. Y comentábamos eso, una buena persona. Pero las buenas obras no salvan a nadie. Nadie puede salvarse por ser buena persona. Tengamos eso claro. Podemos ser personas muy serviciales, pero si no tenemos a Dios en nuestra vida, no hay forma de salvarnos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Y es por eso que cuando Jesús le cita los mandamientos, este hombre dice, todo eso lo he guardado. Soy una buena persona. Yo recuerdo cuando vivía en mi mundo católico que el concepto de ser santo era no hacer daño a nadie. Y si haces daño, te confiesas el sábado, el domingo comulgas y luego durante la semana puedes volver a pecar. Luego te vuelves a confesar y todo eso, ¿no? Pero la cuestión es importante ahí al entender que uno puede creer que no hacer daño a otras personas o hacer buenas obras, sacrificios por otros, que uno se autorredime, que uno se salva, uno consigue los méritos para entrar en el cielo. Y Jesús quiere demostrarle a este joven que realmente está fallando en la primera tabla de la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque en el fondo este joven se estaba amando a sí mismo, no amaba a Dios. Y fijaros que entonces le dice Jesús, mirándole le amó, ahí vemos el corazón de Jesús, una buena persona, pero le falta algo vital para encontrar la vida eterna. Y le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahí se vería si él amaba a Dios sobre todas las cosas. Porque si no cumplimos la primera parte de la ley, la segunda no tiene sentido. Si hacemos las cosas para salvarnos a nosotros mismos y para demostrarle a Dios que somos buenos, estamos fallando en el concepto de pecado. No son mis pecados lo que me condena, es mi pecado lo que me condena. Espero que lo entendamos. Mis pecados son las cosas que yo hago, pero mi pecado es lo que yo soy pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, dice Pablo. Todos hemos heredado el estigma del pecado original del primer Adán. Y como dijimos la otra vez, el postrer Adán, que es Jesús, vino para derramar su sangre y partir su cuerpo en una cruz para darnos el perdón, darnos la vida eterna. Este joven había malentendido el sentido de pecados y pecado. Y por tanto es el pecado lo que nos separa de Dios. Y es ahí donde Jesús le cita esa cuestión. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero la respuesta de este joven en el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra,
se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una contradicción en su vida. Primero le llama maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si Dios, el único bueno, es Dios. Claro, el joven tendría que haber contestado, te llamo maestro bueno porque creo que tú eres Dios. Y si él responde eso, evidentemente ahora aquí se demuestra de dónde estaba su amor. Su amor no estaba en Dios, estaba en sí mismo. Por eso ahora cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero él se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que estaba amando él? Sus posesiones. Pero la primera tabla de la ley es amarás a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, primeramente los cristianos, pero si hay alguien aquí que no conoce a Cristo y que piensa que por buenas obras o por ser buena persona uno puede salvarse a sí mismo, todos tenemos que tener cuidado con esto. Yo no puedo aportar nada a mi salvación, tú tampoco, ningún ser humano. Lo único que podemos hacer es reconocer que Jesús es Dios y que Él ganó la salvación para nosotros, nos la ofrece gratuitamente. Y que lo que queremos es amar a Dios sobre todas las cosas, porque todas las cosas de este mundo pasan, se pierden y no sirven para nada. Como bien lo expresaba Steve Jobs en esos momentos de desesperanza, cuando él estaba en el hospital, lo tenía todo, multimillonario, pero se da cuenta de que su vida está vacía. Había consultado con médiums, había consultado con curanderos, había consultado con científicos, pero no encontró la respuesta a su necesidad en su corazón. La pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros es, ¿dónde estoy yo? Como creyente, ¿dónde estoy yo con respecto a esto? ¿Realmente amo a Dios sobre todas las cosas? ¿O estoy buscando las cosas de este mundo? Y a la vez, si tú no eres creyente, no has dado ese paso y sientes ese vacío en tu corazón, la cuestión es, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu respuesta ante Jesús? Curioso que el joven se fue afligido y triste, porque no estaba dispuesto a dejar todo por obra de Dios. Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si este joven hubiera dicho, sí, Señor, lo voy a hacer? Lo voy a hacer, voy a venderlo todo y voy contigo. ¿Qué hubiera pasado? Yo estoy seguro, no lo sé, pero es una impresión, que Jesús le hubiera dicho, vale, no tienes por qué venderlo. Porque es la única vez que aparece en los evangelios que Jesús pidiese este requisito. Pero en este caso, lo que Jesús quiere demostrarle al joven es lo que realmente hay en su corazón. De que sus motivaciones son falsas, son equivocadas. Y a Dios nadie le podemos engañar. Solamente cuando un corazón vuelve a Dios honesto, un corazón sincero, un corazón en espíritu y verdad, y reconoce que solo en Jesús hay salvación, realmente ese corazón está preparado para captar la verdad de Dios. Y a partir de ahí tomar las decisiones de seguirle, pase lo que pase. Luego a lo mejor Dios nos dará todo aquello que necesitemos para la vida, la familia, la economía necesaria, etc. Pero cuando uno antepone las cosas materiales a la voluntad de Dios, a entregarse a la voluntad de Dios, entonces es imposible que pueda salvarse, porque está confiando en sus propias capacidades. De ahí, entonces Jesús, mirando alrededor, versículo 23, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían, los que tienen riquezas? Los discípulos, asombrados de sus declaraciones, y Jesús les responde, volvió a decirles, hijos,
cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Esa es la clave. Los que confían en las riquezas no es que es difícil, es que es imposible. Y es por eso que Jesús pone el ejemplo de la aguja y el camello. Y por eso les dice, más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fijaros, Jesús está hablando del animal más grande que hay, un camello. Bueno, alguien podría decir los dinosaurios y tal. Bueno, en estos momentos el camello era lo más grande que hay. Y utiliza el animal más grande y el agujerito, podríamos decir, más pequeño. Alguna vez he tenido que coserme un botón en la camisa o lo que sea, y estás ahí un rato tratando de pasar el hilo por el ojal de la aguja pequeña, y bueno, ¿cómo va a pasar un camello por ahí? Dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico tiene que desprenderse de esa actitud de depender de su riqueza. Algún teólogo por ahí ha sugerido la idea de que Jesús lo que hacía referencia era a una puerta que había en Jerusalén que se llamaba la aguja, y que era una puerta grande, pero que tenía una puertecita pequeña abajo, que cuando los comerciantes llegaban, ya por la tarde o por la noche, y estaba cerrada la ciudad, tenían que abrir una puertecita pequeña y los camellos entraban como arrodillados por ese agujero, cosa muy difícil, porque los camellos caminan con las patas, pero no con las rodillas, ¿no? Pero bueno, la idea era ilustrar de que el hombre tiene que humillarse. Pero en realidad eso históricamente no es real. No existe ninguna afirmación de que en Jerusalén hubiese una puerta que se llamase la aguja. No existe. De hecho, a nivel gramatical no se sostiene. Porque si os fijáis, lo que está diciendo Jesús es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, pensar en esto, una aguja. No utiliza el artículo determinado la aguja. Si yo os digo, voy a ir a la puerta de Alcalá, ¿vosotros qué entendéis? Hay una puerta en Madrid que se llama La Puerta. Pero si yo digo, voy a ir a una puerta de Alcalá, ya es diferente. Hay muchas puertas en Alcalá. Si yo digo, voy a ir a una Sagrada Familia en Barcelona, es que hay muchas Sagradas Familias. Pero si digo la Sagrada Familia, es que hay una sola. Aquí no utiliza el artículo determinado. Jesús además utiliza, al hablar de la aguja, está hablando de un término literal que significa una aguja de coser. Más concretamente la aguja que utilizaban los cirujanos para coser las heridas. Es lo que hace también Lucas en su Evangelio, porque él era médico. O sea, están utilizando el término técnico de una aguja. Lo que realmente Jesús está diciendo es, claro, el camello no puede pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad que no? Es imposible. Pues es lo mismo con aquel que quiere entrar en el reino de los cielos por su propio esfuerzo. Es imposible. Porque Jesús está hablando de una imposibilidad, no de una dificultad. Y es por eso que dice, ha dicho con anterioridad, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Los que confían en las riquezas no pueden entrar en el reino de los cielos, porque no confían en la gracia de Dios. Así que los mismos apóstoles se asombraron, versículo 26, y dice, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo?
Y tenemos otra pregunta. Ellos dicen, si los ricos no se salvan, ¿quién pues puede hacerse salvo? Y esto nos demuestra algo muy importante en la sociedad en la que vivió Jesús. Y es que incluso hoy en día, ellos consideran que todos los ricos, los importantes, los que han avanzado a nivel social, son gente que Dios ha bendecido. Pero todos los pobres, los enfermos, los desgraciados, son personas que Dios ha maldecido y por eso se encuentran así. Acordaros de que los leprosos eran apartados de la sociedad como una maldición y vivían aparte, fuera de la ciudad, no podían vivir en contacto con los demás. La sociedad en la cual vivimos nos va clasificando según nuestro estatus, según la apariencia, según el cargo, según aquello que es superficial. Pero Dios conoce nuestro corazón y nos valora a cada persona, a cada niño, a cada adulto. No importa el estatus en que vivas, lo que quiere Dios es nuestro corazón. Lo que quiere Dios de tu vida es tu corazón. Y ahí es donde Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la cuestión es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que valoramos en la vida? Curioso que ahora con los mundiales de fútbol se ve a todo el mundo queriendo tener una firma del jugador tal o del cual, ¿no? Y luego sabemos que en la vida de estas personas, en muchos de ellos, sus vidas son lamentables, son tristes. Y luego cuando dejan la fama, entran en una vía de crisis. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estamos buscando en esta vida? Es una invitación para que todos nosotros que tenemos a Cristo sigamos cuidando nuestro corazón, porque nuestro corazón, como dice Proverbios, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si nuestro corazón empieza a mirar el mundo que nos rodea y empezamos a codiciar y empezamos a vivir y desear los placeres de este mundo, estamos perdiéndonos el placer superior, el placer del gozo de caminar con Dios, de disfrutar de nuestras familias, de disfrutar de nuestros niños, de disfrutar de la vida y de disfrutar también del momento en que tendremos que dejar esta tierra para irnos a la presencia de Dios. Seguiremos pasando problemas y dificultades todos. Tendremos que luchar contra momentos difíciles. Pero qué bueno es tener al Señor al lado. Ten fe, porque yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y eso es lo que realmente transforma la vida. En medio de dificultades luchamos en contra de esas dificultades, sabiendo que nuestra vida está protegida por Dios, pase lo que pase, y que nuestra vida irá a la presencia de Dios. Bien, pues espero que esto nos ayude a reflexionar a todos, que podamos disfrutar esta semana, que tengamos oportunidad de preocuparnos no solo de nosotros, sino de las personas con las que nos cruzamos. Siempre voy caminando por la calle y a veces veo abuelitos o gente con la cara triste y cuando me cruzo, no les conozco, pero les digo buenos días, les sonrío. Y lo que procuro es realmente pensar que no puedo centrarme en mí mismo y pensar en ser yo feliz, sino solamente seremos felices cuando seamos capaces de pensar en otros. De verdad. Así que el Señor nos guíe esta semana. Que Dios os guarde y